Esta oración también tenía por objetivo que esa unidad convenciera al mundo. Y eso es lo que estaba mencionando. Al haber tanta división, no invita a la gente que está fuera del cristianismo a venir acá. No ven unidad, no ven que haya armonía, sino lo que ven son diferentes denominaciones peleando entre ellas diciendo que cada una tiene la verdad. Entonces es importante esto. Yo debo preocuparme y ocuparme de pertenecer a la verdadera iglesia del Dios viviente y comportarme como un miembro de esa iglesia. Y ya vimos cuáles características tienen esos miembros. Dice, esta unidad muestra que hay alguien detrás que los impulsa a estar unidos a pesar de posibles diferencias de cultura, de otras cosas. Pero no puede haber diferencia en cuanto a la palabra de Dios. Esta unidad también mostraría a una iglesia que está puesta aquí como protesta viva contra el pecado, la guerra, el egoísmo y el odio que llena este mundo. Y es que es triste que muchas denominaciones, para tener más seguidores, han puesto la música que debería ser para alabar el nombre de Dios, lo han puesto al mismo nivel de melodía, de sonido, a la música del mundo. Conciertos llenos de luces, de humo, exactamente igual que un concierto de música secular. Y defienden a capa y espada que es diferente porque la letra es sobre Dios. Y aún eso ahora cuesta, porque hay muchas canciones que ya es muy delgada la línea, pareciera música romántica, pareciera que le estamos cantando a nuestra pareja. Entonces, esa unidad, esa iglesia, está acá en la tierra como una protesta viva contra el pecado, la guerra, el egoísmo y el odio que llena este mundo. Pero lamentablemente, ¿qué pasa con los miembros de las iglesias? Más de 2.400 millones de cristianos. Somos egoístas, odiamos a nuestro prójimo, nos enfrascamos en peleas en nuestros hogares, en nuestras iglesias, en nuestro trabajo. ¿Es eso realmente una representación de lo que es la verdadera iglesia? Entonces, más allá de a dónde te congregas, pregúntate, ¿soy parte de esa iglesia y me comporto como un miembro de la iglesia del Dios viviente? Entonces, vimos que estos miembros de iglesia tienen muchos puntos en común, que los hace especiales y que muestra una unidad. Pero muchas veces tratan de buscar una unidad de forma equivocada y ahora eso tiene una palabra, se llama ecumenismo. Estemos juntos a pesar de nuestras diferencias. Ahora vamos a ver algunos puntos que nos unen como miembros de esta iglesia verdadera. Estos miembros son uno como raza caída, son uno en transgresión, eran uno en culpa y condenación, son uno por una redención común a través de la sangre de aquel que murió por ellos en la cruz, son uno en la convicción de pecado por el poder del Espíritu Santo. Son uno en la conversión a Dios. Son uno en la comunión del Espíritu Santo. Son uno en trabajo. Son uno en la fe. Son uno en oración. Son uno en alabanza y canto. Son uno en dolor, sufrimiento, persecución y aflicción por causa de Dios. Entonces estamos viendo acá puntos que nos unen como miembros de esta iglesia y el último es que somos uno en esperanza. Tenemos tan solo 13 puntos básicos, sencillos, que nos unen como miembros de esta iglesia, aparte de los que ya habíamos mencionado. Entonces seguimos hablando y buscando y dándole forma a esta pregunta: ¿qué es la iglesia?
Los miembros que conforman la lista anterior, por lo general, se reúnen en un lugar específico para adorar a Dios. Esto en sí mismo no está mal. El problema radica cuando las personas le dan más importancia al lugar que a las personas que asisten, o en mayor efecto si Dios está presente o no. En Hebreos capítulo 3, versículos del 1 al 6, poniendo énfasis en el versículo 5 y 6, dice de la siguiente manera: y Moisés a la verdad fue fiel en toda la casa de Dios, como siervo, para testimonio de lo que se iba a decir. Pero Cristo como hijo sobre su casa, la cual casa somos nosotros, si retenemos firme hasta el fin la confianza y el gloriarnos en la esperanza. Entonces, si ustedes recuerdan, anteriormente hablamos de que la iglesia es la plenitud de Cristo, de aquel que todo lo llena en todo. El apóstol Pablo nos hablaba de una familia allá en el cielo y acá en la tierra. Y ahora estamos leyendo nuevamente y agregando un concepto a lo que es la iglesia, es una casa. Qué interesante, plenitud, familia y casa. Y estamos leyendo acá en Hebreos, como podemos ver nuevamente en la pantalla, pero como Cristo, como hijo sobre su casa, la cual casa somos nosotros. Y qué interesante que la palabra de Dios en Efesios habla de la iglesia como el cuerpo. Y ahora estamos viendo en Hebreos que habla de nosotros como una casa. La casa sobre la cual Moisés fue supervisor era la casa de Israel. La casa sobre la cual preside ahora Cristo es la iglesia cristiana. Pero nuevamente, qué interesante, dice, la cual casa somos nosotros. En Primera de Pedro, capítulo 2, versículos 4 y 5, dice lo siguiente: al cual, acercándoos piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas escogida y preciosa para Dios. Vosotros también, como piedras vivas, sois edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales agradables a Dios por Jesucristo. Qué interesante. Estamos viendo que somos piedras vivas y que somos edificados como casa espiritual. Entonces, si repasamos nuevamente, tenemos iglesia, plenitud, familia, cuerpo, y ahora estamos agregando uno más, casa. Qué interesante cómo Dios utiliza todas estas palabras, todos estos conceptos para que nosotros podamos entender de una mejor manera lo que es la verdadera iglesia. Entonces, como vimos en el versículo, bien dice que somos edificados. Él, como el gran arquitecto, sitúa a cada creyente ferviente en su lugar apropiado en la iglesia de los redimidos. La forma imperativa, sed edificados, destaca la sumisión del cristiano delante de Dios como el gran constructor. Y dice que somos edificados como casas espirituales. Entonces, Pedro presenta a la iglesia como un organismo colectivo y los seres humanos unidos por su consagración. Si vamos ahora a 1 Timoteo capítulo 3, versículos 14 y 15, dice lo siguiente: esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, para que si tardo, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Ahora vamos a hacer aquí un pequeño análisis. Pablo le está escribiendo eso a Timoteo, su hijo espiritual. Yo les hago a ustedes las siguientes preguntas. ¿Será acaso que Timoteo no sabía conducirse adecuadamente dentro del templo, dentro de la iglesia? ¿Será que Timoteo era irreverente?
¿Será que Timoteo era de esas personas que pasan hablando mientras hay alguien al frente predicando, dando alguna enseñanza? ¿Será que Timoteo era de correr en la iglesia? Si estamos uniendo correctamente los versículos sobre que somos una casa edificados por Dios, el arquitecto, entonces estamos viendo que Pablo le está diciendo realmente a Timoteo, como vemos ahí nuevamente en el versículo 15, dice, para que sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios. O sea, está hablando para que él sepa administrar, para que él sepa conducir su vida, su cuerpo. Y es ahí donde estamos hablando sobre el cómo vestir, el cómo comportarse, el qué comer, el qué ver, el qué escuchar. Se está refiriendo a todo eso, porque le está diciendo que es la iglesia del Dios viviente. Sí estamos uniendo los versículos, lo que Dios nos está queriendo decir a través de esto. O sea, yo como una piedra viva soy edificado como casa espiritual. ¿Para qué? Para que Cristo viva en mí. ¿Cómo? A través de su palabra, a través de la Biblia. Entonces, esta exhortación, esta invitación que Pablo le está haciendo a Timoteo, Dios hoy te la está haciendo a ti. ¿Cómo te conduces dentro de la casa de Dios? Porque en otro versículo dice, ¿acaso ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo? ¿Cómo comes? ¿Cómo vistes? ¿Qué ves? ¿Qué escuchas? ¿Qué comes? ¿Cuáles son tus pensamientos? ¿Te conduces correctamente? Porque de acuerdo a cómo nos manejemos, eso nos hace ser miembros de la iglesia verdadera del Dios viviente o no. Dice, en un tiempo cuando los cristianos no poseían edificios de iglesia, el pensamiento de que a pesar de todo Dios estaba en su medio era profundamente reconfortante personal y colectivamente. Un edificio no puede reflejar a un Dios viviente, pero sí un cristiano convertido. Por lo tanto, la iglesia de Dios es, en primer lugar, la unión espiritual de todos sus miembros convertidos, ya sea que rindan culto en el mismo recinto o estén separados por grandes distancias. Qué hermosa declaración. Dice que un edificio no puede reflejar a un Dios viviente, pero sí un cristiano convertido. Entonces, en una casa, en un patio, en un templo humilde o en un gran templo, nada de eso representa o refleja lo que es la iglesia del Dios viviente. Pero yo sí, pero tú sí puedes reflejar que eres miembro de la iglesia del Dios viviente, que eres convertido, que Dios ha hecho una transformación en tu vida. Dejemos de lado por un momento en dónde me congrego, si es más linda que la iglesia de la otra denominación, si somos más que esta otra iglesia, es que en esta iglesia sí es bonito porque las bancas son muy cómodas. Dejemos eso a un lado. Muestra mi vida que soy un cristiano convertido, soy miembro de la iglesia del Dios viviente, porque como estamos viendo nuevamente acá en la pantalla, dice, por lo tanto, la iglesia de Dios es en primer lugar la unión espiritual de todos sus miembros convertidos. Qué triste cuando un lugar nos separa. Los que se reúnen en un templo y hay otro grupo que piensa exactamente lo mismo, pero se reúne en una casa o en otro lugar, pero como no va al templo, no somos de los mismos, no somos iguales. Y como hemos visto hasta este momento, eso no debería influir en que haya la verdadera unidad, porque si somos miembros de la verdadera iglesia, vamos a estar unidos y vamos a estar alegres y felices cuando nos encontremos, nos veamos, nos podamos saludar abiertamente, sin el prejuicio de dónde nos reunimos. Y ahora con esto no estoy diciendo que no importa lo que creas,
o donde vayas, porque al final, en las conclusiones, y espero que llegues hasta el final de esta serie para poder ver las características de esa verdadera iglesia y de los miembros de esa verdadera iglesia, para ir a buscar a mis hermanos en la fe, para ir a buscar a reunirme con ellos, para ir a estudiar la palabra de Dios, para ir a estudiar la verdad de Cristo. No simplemente quedarme donde estoy y decir, bueno, yo creo que estoy haciendo lo correcto. Busco a Dios, leo, oro, pero los que están a tu alrededor, recuerda que todo ejerce una influencia y sería mejor reunirse con aquellos que piensan igual que yo. Ahora vamos a Efesios capítulo 2, versículos de 19 al 22. Dice de la siguiente manera: así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio, bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Es que la palabra se interpreta a sí misma. La palabra nos da lo que necesitamos. Es viva y eficaz. Y todos los versículos que estamos leyendo nos están hablando de exactamente lo mismo. Pablo en otros versículos nos hablaba de la familia, que la iglesia es la familia de Dios, que acá nuevamente lo estamos viendo. Dice, así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Y como vamos a ver más adelante en los conceptos y declaraciones que hicieron los reformadores, acá el apóstol Pablo nos está diciendo algo similar. Un reformador dijo que la iglesia era formada por los que nunca habían pecado y los que dejaron de pecar. Y básicamente aquí Pablo nos está diciendo lo mismo. Ya no somos extranjeros, ya no somos extraños, ya no somos errantes por este mundo, sino que ahora somos conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Y yo te pregunto, ¿quiénes forman parte de esa familia de Dios? ¿Solo los que estamos aquí en la tierra? ¿O estamos hablando también, como dijo Pablo, esa familia que está en el cielo? Hay una familia allá en el cielo. Y a través del sacrificio de Cristo nos da ahora la posibilidad de ser conciudadanos, de ser miembros de esa familia. Y vemos más adelante en el versículo 20 que nos está hablando que Cristo es la piedra angular. Qué interesante que en el libro de Pedro nos está diciendo que nosotros éramos piedras vivas. Y acá nuevamente Pablo reafirma eso. En el versículo 22 dice, y en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Nos están hablando nuevamente que somos morada, que somos templo, que somos casa.